Muy buenos días a todos. Creo que el movimiento cesó, a lo menos de los niños y maestros salir. Y vamos a poder iniciar específicamente. ¿Me suena algo? No sé. ¿Sí? Lo ajustamos antes, pero parece que se desajustó. Sí, ¿está bien así? Listo. Vamos a poder hablar de un tema específico que tiene que ver con el Espíritu Santo en esta mañana y Dios mediante el próximo domingo. Vamos a orar antes de iniciar en este momento el tema. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios santo, tú eres merecedor de toda nuestra alabanza y toda nuestra obediencia. Reconocemos que tu palabra es útil para nosotros, para enseñarnos, para convencernos de pecado, de corregirnos y de instruirnos en justicia. Padre, en esta mañana queremos prestar atención a lo que dice tu palabra, queremos aprender de ella y queremos aprender por la obra de tu Espíritu, aplicando la palabra en nuestros corazones. Guíenos en esta mañana, Padre, para sacar buen provecho de este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema específico es la llenura del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es muy importante para nosotros los creyentes. De hecho, el Nuevo Testamento da una explicación o explicaciones de los múltiples ministerios del Espíritu Santo. Y en el día de hoy hay mucha confusión acerca de estos aspectos, diferentes aspectos de la doctrina del Espíritu Santo. Debo afirmar para comenzar, para que no haya duda, de que creemos que el Espíritu Santo es el que obra en el nuevo nacimiento, produciendo una nueva vida en nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, produciendo un nuevo nacimiento, dando una nueva vida. Llega a morar en nosotros en forma permanente. No hay ningún indicio en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo deja de morar en los que han puesto su fe absolutamente en el Señor Jesucristo. No hay ningún indicio de esto. Es una morada permanente de Él. Sigue obrando en nosotros, además de morar en nosotros. En Romanos 8:9, la parte B, dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando uno confía en la persona del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en su vida en ese momento. Jesucristo y el Espíritu Santo van juntos. Es parte de la misma Trinidad. No es algo posterior. La presencia del Espíritu Santo es un indicio de la presencia de Cristo, o un indicio, al tener ausencia, de que uno está alejado, no está en Cristo Jesús. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo o no es hijo de Dios. No ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Esto es manera de inicio, solamente para que no haya dudas sobre lo que estamos diciendo al respecto. La llenura del Espíritu Santo es uno de los múltiples ministerios del Espíritu de Dios. Y es un tema controversial, donde algunos sostienen que la prueba de que la persona está llena del Espíritu es el hablar en lenguas. Otros lo ven como una doctrina clave para poder vivir la vida cristiana.
Pero para poder entender qué dice la Escritura, vamos a examinar todas las citas que hablan acerca del tema con el fin de sacar conclusiones. No se puede tomar un solo pasaje y construir una teología al respecto en este tema. Lucas es el único autor que utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento, con la posible excepción de Efesios 5:18, que la semana entrante, Dios mediante, vamos a tratar y ver qué dice al respecto. Con la posible excepción, porque personalmente no estoy convencido de lo que está hablando en Efesios de parte de Pablo es lo mismo que lo que estaba hablando Lucas. Ahora, hay dos palabras, y no tienen que escribirlas porque van a aparecer dentro de poco. Hay dos palabras en el griego que se utilizan en los escritos de Lucas. Cuando hablo de los escritos de Lucas, ¿de qué estoy hablando? Lucas escribió 2 libros. ¿Cuáles son? El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Entonces estamos hablando de Lucas como autor de estos 2 libros. Las dos palabras son pimplemi y pleres. Como digo, no tienen que escribir, en un momento van a aparecer. Parece que se usan esas palabras indistintamente, lo que quiere decir que no hay ninguna diferencia efectiva en cuanto a su significado referente a la llenura del Espíritu Santo. De los usos distintos que tiene cada palabra, pero es casi nada, pero la idea de la palabra pimplemi es la que está relacionada con el Espíritu Santo. Pimplemi se utiliza para muchas cosas en la Escritura, pero lo que tiene que ver con aplicaciones específicamente en relación con el Espíritu Santo, el significado es el de llenar la vida interior del hombre. Llenar la vida interior del hombre, sencillamente. En cuanto a la palabra pleres, en relación con el Espíritu Santo, se utiliza para referirse a estar lleno de un poder, un don, sentimiento o característica. Por ejemplo, Esteban, en Hechos de los Apóstoles, estaba lleno de gracia y de poder. De gracia y de poder. En otra porción de los Hechos dice que los efesios estaban llenos de ira. Una característica de ellos. No tiene que ver directamente con el Espíritu Santo ahí, obviamente, pero se utiliza la palabra para estar lleno de cierta característica, cierto sentimiento, cierto don o cierto poder. Es un uso común en general de lo que es la palabra, pero cuando se aplica al Espíritu Santo es muy particular. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos algo. Un pasaje, si puedo tener algo de ayuda, porque tenemos varios pasajes en esta mañana. Si alguien puede leer de 2 a 5, o sea, hay 2 diapositivas aquí. Si tengo voluntarios para ponerse en pie y leer en voz alta, por favor. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, que es hijo de Uri, hijo de Hur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Sigue. Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Se menciona únicamente esa leel en el Antiguo Testamento. Lo menciona en 2 ocasiones. El pasaje que leímos y el pasaje de Éxodo 35 que dice lo mismo. Es como una copia exacta. Comenta lo mismo. Dios le preparó para ser un artesano con muchos materiales distintos. Un artesano experto para llevar a cabo trabajos que tenían que ver con el tabernáculo. La llenura del Espíritu Santo fue para estas finalidades.
inventar diseños, trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra para encastarlas, en artificio de madera. Todas esas cosas. Dios le preparó específicamente para esa clase de ministerio porque era vital para la organización y la construcción de los elementos del tabernáculo en el tiempo del Antiguo Testamento. En el lugar santísimo la gloria de Dios iba a morar y Dios dio especificaciones muy particulares sobre cómo hacer las cosas, pero preparó un hombre específicamente para poder hacer estas cosas. Seguramente había otros que trabajaban con él. Él era el instructor, el supervisor, el conocedor, el maestro de estas cosas. Es la única ocasión de encontrarlo en el Antiguo Testamento. Esa fraseología. Vamos a hacer un estudio detallado, ¿sigue? Con los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento específicamente. Encontramos dos usos de la expresión lleno del Espíritu Santo. El primero es el uso de la palabra pimplemi, que ya mencioné de paso. No tienen que memorizarlo, no es crucial. Lucas la usa para referirse a una llenura del momento, con el propósito de poder efectuar un ministerio hablado. Vamos a ver los ejemplos, pero lo utiliza para referirse a una llenura del momento con el propósito de efectuar un ministerio hablado. Eso está confirmado por el tiempo del verbo en el griego, en todos los casos menos uno. Un griego auristo que quiere decir acción puntual. Una acción que sucedió en un determinado momento y no como algo que se sigue sucediendo con frecuencia. En una capacitación especial de parte de Dios para llevar a cabo un ministerio importante. En Lucas encontramos que ese ministerio casi siempre tiene que ver con hablar. En el Antiguo Testamento era para hacer otra cosa. El segundo uso es de la palabra pleres. Otra vez Lucas utiliza esta palabra cuando se refiere a una característica importante en la vida de ciertas personas, las cuales tenían algún grado de espiritualidad y madurez. Y vamos a ver los ejemplos en unos momentos. También se relaciona con un ministerio hablado. Miremos los pasajes. Pimplemi, una llenura para un fin particular. Antes de Pentecostés hay varios pasajes. ¿Sigue? Necesito algo de ayuda ahora mismo para ponerse de pie y leer estos pasajes. Tenemos mucha gente aquí presente que tiene muy buena voz. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Un ángel trae un mensaje a Zacarías, su papá, que era sacerdote, su ocasión de entrar en el lugar santo para hacer ciertos oficios, y le dice que su esposa Elizabeth le dará a luz un hijo y debe llamarlo Juan. No fue esperado, ya era una pareja de ancianos, posibilidad de hijos ya no existía. Dios obró. Pero dice que este hijo será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, aún antes de nacer. Se nota que es una persona aún antes de nacer. Hará que muchos en Israel se conviertan a Dios. Una tarea específica que Dios le ha asignado de ser el precursor del Mesías, el Señor Jesucristo. Y obviamente cuando sucede en ese momento, antes de nacer, es un acto soberano de Dios.
puesto que era algo que iba a suceder antes de su nacimiento. Juan no participó en pedir nada, no hizo nada, no se mostró como hombre fiel que no había nacido. Le complació a Dios actuar de esta manera para prepararlo para su tarea de ser el precursor del Señor Jesucristo, de llamar a la gente al arrepentimiento en preparación de su corazón para reconocer al Mesías y seguirle. Otro pasaje, otra persona, por favor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Gracias. El caso es que ya María había recibido noticias de que Dios iba a hacer algo muy especial en su vientre. Iba a ser la mamá del Hijo de Dios. ¿Con quién habla ella? ¿Quién le va a creer? Va a visitar a su prima en las montañas de Judea. Ella llega, le saluda, y en ese momento, que no había ni tenido tiempo de decir absolutamente nada, María a su prima, Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo y habló palabras especiales en las cuales reconocía que María era la madre del Mesías, por obra del Espíritu Santo. Otro pasaje, otra persona que puede leerlo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías, por ser incrédulo, cuando recibió las noticias, quedó mudo. Y cuando le preguntaron, en el tiempo de dar el nombre al niño, ¿y cómo se llama? No puso Zacarías, ni ningún otro pariente, Juan. ¿Cómo? Que la gente no podía comprenderlo porque no había ninguna de la familia con ese nombre. Pero Dios le había dicho a través del ángel de llamarlo Juan. Al obedecer a Dios, Dios abrió su boca en ese momento. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y habló cosas acerca de su Hijo. Se encuentran los versículos siguientes ahí, para no perdernos en todos los detalles de lo que dijo. Pero es evidente que habló otra vez, lleno del Espíritu Santo. Ya encontramos que se prometió al Hijo, Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Elizabeth fue llena y Zacarías. Interesante. Dios estaba preparando algo especial después de más de 400 años de silencio, cuando no había profeta en Israel, desde Malaquías hasta ese momento. Dios está haciendo algo especial y quiere llamar la atención a la gente. Juan se levanta como el que prepara a la gente para buscar al Mesías. Dios está comenzando algo especial y está haciendo algo especial en 3 personas aquí de una sola familia. ¿Sigue? Durante y después de Pentecostés. Eso fue antes. Durante y después. Otro pasaje. ¿Voluntario? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de hablar. Eso sucede en Hechos capítulo 2, como notan, que era el día de la fiesta de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el bautismo prometido, el bautismo del Espíritu Santo que Jesucristo había prometido. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La multitud alrededor se sorprendió.
judíos que habían llegado de muchas naciones para esta fiesta, 50 días después de la cosecha. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Era entendible. Están escuchando unos que no conocían esos idiomas, hablar su idioma y estar hablando de las maravillas de Dios. Eran idiomas, claramente. Este impacto preparó el camino para el discurso de Pedro. Pedro explicó acerca de Jesucristo y resultó en la conversión de 3,000 personas. El hecho de que hablaran en lenguas en esta ocasión es la única ocasión que encontramos específicamente relacionado con la llenura del Espíritu Santo. No podemos decir todos los casos después que todo el mundo tiene que hablar en lenguas como resultado de tener la llenura del Espíritu Santo. Hablamos más de esto en unos momentos. Otro pasaje, Hechos 4:8, por favor, ¿alguien? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro fue llamado ante el concilio de los judíos para responder por sus enseñanzas acerca de Jesucristo y en particular por la sanidad operada en un cojo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando ante el concilio de los judíos, la jerarquía mayor, habló con mucho denuedo. El pescador, el empresario de pescar, no tan preparado para estar dando un discurso ante el concilio de los judíos. Habló con mucho denuedo, presentando a Jesús como el único en quien hay salvación. Él que debía ser alumno, explicando a los maestros la verdad acerca de Jesucristo, por preparación de Dios. Vamos a pasar a otro pasaje. Otra persona que puede leerlo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro y Juan habían sido llamados. Juan era el compañero de Pedro en ese momento ante el concilio. Después de escuchar esas cosas, el concilio no estaba nada contento con ellos, les mandó a callar, a no hablar más de Jesucristo. Ellos dijeron, pues, así dicen ustedes, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Fueron liberados y fueron a sus compañeros para compartir las noticias, las complicaciones, etc. Y juntos oraron, pidiendo denuedo para hablar la palabra. No fueron intimidados, amedrentados. Pidieron denuedo para seguir hablando. Y al terminar, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Se debe notar, no pidieron la llenura del Espíritu Santo, pidieron denuedo para hablar la palabra. Dios obró en ellos, pero no fue peticiones de ellos. No fue. Hechos 9:17. Otra persona que puede leer. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta porción habla del momento de la conversión del apóstol Pablo. Dios envió a un discípulo de Jesucristo, Ananías, para que recibiera la vista porque Dios le había cegado por un tiempo y para que fuera lleno del Espíritu Santo. El versículo 20
dice que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas. Él que se oponía al mensaje de Jesucristo. Ya entra en la sinagoga, donde siempre era bienvenido, pero su mensaje es diferente. Comienza a hablar con los judíos acerca de Jesucristo. Poco después de ser lleno del Espíritu Santo, habló el Evangelio. Sigamos. Hechos 13:9. ¿Alguien que puede leerlo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él y los otros. El contexto aquí es Bernabé y Saulo fueron llamados ante el procónsul Sergio Paulo para hablar la palabra de Dios. Quería explicación. Estaba curioso, había escuchado cosas, quería conocer más de cerca acerca de este Jesús. Pero Elimas el mago les resistió, queriendo estorbarles. Obra del enemigo para estorbar la posibilidad de escuchar bien el Evangelio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, habló palabras fuertes contra el mago y el mago quedó ciego. El procónsul escuchó, creyó, viendo lo sucedido, maravillado de la doctrina del Señor. Lo que vio, pero también lo que escuchó. Dios utilizó a Pablo para eliminar el estorbo en ese momento, que era para frenar la posibilidad del procónsul poder responder, escuchar, entender y responder el mensaje del Señor Jesucristo. Eso es el uso de timpleme. Pasamos a la palabra pleres, y plenajo es el verbo que se utiliza en una ocasión, es la misma palabra pero en otra forma solamente. Es una característica importante en la vida de una persona. Es el uso aquí. Vamos a ver los pasajes. ¿Alguien que puede leerlo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza divina, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto por 40 días, tiempo largo de ayuno, pero no fue llenado del Espíritu Santo después de 40 días, sino fue lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu Santo al desierto para tener un tiempo a solas con su Padre, al final del cual fue tentado por el diablo. Ustedes conocen, se acuerdan bien las tentaciones que se presentan allí en Lucas 4. El diablo le tienta con una cosa y él responde con la palabra. El diablo dice la palabra equivocadamente en otras instancias, Jesús responde con la palabra. Y una tercera vez también, y dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Hubo repetición, pero no tenemos las historias. Habló con poder contra el diablo, lleno del Espíritu Santo. Habló la palabra con poder para derrotar al diablo y no caer en la tentación de desobedecer a su Padre. Parece que la presencia del Espíritu le dio dirección, poder, protección, sustento para manejar la tentación. Seguimos. Otra persona en Lucas 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias. Aquí tenemos en esta porción de Hechos 6 algunas murmuraciones de los griegos que habían puesto su fe en Jesucristo contra los hebreos que habían puesto su fe en Jesucristo por la desatención de las viudas
de los griegos. Y los apóstoles, viendo que no podían atender a todo, ellos mismos, no era posible, su tiempo no daba, dijeron que debían buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para atender a las mesas. Servicio práctico, importante, pero tenían que ser personas espirituales. No aparece como algo momentáneo para cierto ministerio, sino como una característica importante en la vida de estas personas. Era reconocido que ellos tenían ciertas cosas, buen testimonio. Mostraban que estaban caminando con Dios, por eso que dice lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para poder hacer una labor práctica y espiritual a la vez. Sigamos el mismo pasaje, versículo 5. Otra persona que puede leer en voz alta. Hay muchas más personas que tienen muy buenas voces. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parménas, y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Ya saben por qué no quería leerlo yo. Los nombres son complicados. Ok. Entre los elegidos estaba la persona de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Se nota en el mismo pasaje, un poquito más adelante, que Esteban hizo grandes prodigios y señales, obviamente por poder de Dios, y que no podían resistir la sabiduría, la gente no podía resistir la sabiduría y el Espíritu con quien hablaba. Lo dice explícitamente en unos versículos más adelante. Dice en el versículo 8, mismo pasaje, que estaba lleno de gracia y de poder. Habla de características de su persona parecidas a las anteriores. Características de vida. Estas características incluyen lleno del Espíritu Santo. Era visible que una persona que caminaba con Dios. Pasamos. Hechos 7, 55 y 56. ¿Otra persona? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ok. Estamos aquí ante Esteban, preparado por Dios, tiene la oportunidad de dar un discurso poderoso ante el liderazgo de los judíos. La gente se enfureció contra Esteban cuando los acusó de haber matado a Jesucristo, al Mesías. Entonces él, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, y les dijo lo que vio. Y lo atacaron, ya era el colmo, era blasfemia para ellos, y lo apedrearon. Mientras estaba recibiendo los golpes de las piedras, él encomendaba su espíritu al Señor Jesucristo y pedía, como Jesucristo, de que Dios no nos tomara en cuenta su pecado. Claramente estaba en comunión con Dios. Dios lo usó, pero su vida fue corta. Las consecuencias de hablar en este caso. Pero Dios lo había llenado del Espíritu Santo. Otro pasaje. Otra persona. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Estamos hablando aquí de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a la ciudad de Antioquía. Y él, viendo lo que Dios estaba haciendo allí, entre los gentiles, no eran gentiles, perdón, lo que Dios estaba haciendo, se regocijó y les exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. Hizo esto porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En su estadía allí, por la obra de que Dios estaba haciendo entre los ciudadanos de esta ciudad, una gran multitud fue agregada al Señor. Fue lleno del Espíritu Santo y de fe, y Dios lo utilizó hablando. Último pasaje. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La traducción que da la Biblia de las Américas, que capta la esencia del verbo aquí, es el único caso donde habla de algo permanente en la forma de expresarlo como verbo. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Es un verbo en tiempo imperfecto que implica acción continua, pero del pasado. Estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Características de vida, otra vez. Algunas observaciones. En cada caso, la llenura está relacionada con un ministerio que consiste en hablar un mensaje o el Evangelio. Siempre hay hablar. Lleno del Espíritu Santo, habló, profetizó, etc. en eso. Siempre. Sigamos. La voz del verbo es siempre pasiva. Para los que no se acuerdan de su gramática, lo que indica es que la llenura es un acto de Dios. La persona recibe la acción de otra persona. Juan el Bautista inclusive fue lleno desde el vientre de su madre. Él no tenía ninguna responsabilidad personal en esto. Era acto soberano de Dios. Sigamos. La Biblia nunca dice que la gente buscó ni pidió la llenura. Pidió de nuevo en algunos casos, pidieron así, pero no dice que pidieron la llenura del Espíritu Santo. Ni estaban buscando el Espíritu Santo. Sigamos. En cada caso, la persona fue llena en el momento para un ministerio específico. Eso se confirma con el tiempo del verbo en el griego, que es auristo, implicando acción puntual, no algo que sigue sucediendo. El caso de Juan fue lleno antes de nacer, pero es evidente que su ministerio siguió por muchos años. La única excepción de ese aspecto siguiente, la única excepción se encuentra en Hechos que acabamos de leer, 13:52, donde el tiempo del verbo es imperfecto en vez de auristo. Ya indica una acción continua del pasado. La llenura estaba durando mucho más tiempo en el sentido que estaban continuamente llenos. Pero hablando de una característica de vida, realmente. ¿Sí? Encontramos que hay ejemplos en que Pedro y Pablo fueron llenos en más de una ocasión, lo que implica que la llenura se puede repetir. Sigamos. En algunos casos la palabra se usa como adjetivo. Los pasajes que vimos, en vez de verbo, se usa como una característica sobresaliente de hombres maduros que andaban en el poder de Dios. Era visible, era evidente para otras personas que estaban llenos del Espíritu Santo y que andaban hablando la palabra de Dios y
en el poder de Dios. Era evidente en su vida. No era algo momentáneo que se notaba para un momento específico, para una tarea particular, sino característica de vida. Sigamos. Todas las citas se encuentran en los escritos de Lucas. Todo lo que vimos es Lucas, con la excepción posible de Efesios 5:18, que vamos a ver Dios mediante la próxima semana para estudiarlo un poquito más a fondo. Porque no estoy convencido que habla lo mismo que está hablando Lucas. Creo que lo que está diciendo es algo distinto. Pero lo vamos a ver para que ustedes lleguen a concluir lo que piensan al respecto. Lo que implica es que era una frase, una palabra proferida por Lucas. ¿Cuántas veces usó llenos del Espíritu Santo? Una forma de expresión de Lucas, claramente. Otra observación. Todos los pasajes son narrativos. Narración histórica. Evangelios, también Hechos de los Apóstoles, dando descripción de lo sucedido. Pero realmente no hay un análisis doctrinal más a fondo en esas porciones. Narran lo que sucedió. Por último, en todas las citas encontramos el término Espíritu Santo, o sea, el nombre completo. En la Biblia encontramos, se habla del Espíritu, el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo y otras expresiones parecidas, Espíritu de verdad. Pero aquí en Lucas siempre utiliza el nombre completo, lleno del Espíritu Santo. Muy interesante. Y a propósito, en Efesios 5:18 no lo dice así, ser llenos del Espíritu. Es una posible traducción, pero quizá no la más adecuada. Pero la idea es, no habla en los mismos términos que Lucas. Su estructura gramatical habla aquí, cuando habla de lleno del Espíritu Santo, de que es el Espíritu que produce la acción de llenar. Es el Espíritu que está produciendo la acción de llenar a la persona. Es lo que hace el Espíritu Santo en estos casos. Una definición. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo es un acto soberano de Dios. El Espíritu Santo en el cual Él imparte poder especial, libertad, denuedo y confianza para testificar de Dios o hacer otra tarea para Dios. Acto soberano de Dios, no decisión del hombre. Dios decide cuándo va a otorgar eso sobre las personas. Sigamos. Hay los dos aspectos de los dos sentidos distintos, pero relacionados a lo que vimos ahí en los escritos de Lucas. El primero, que es básicamente una repetición. La llenura del Espíritu Santo era un acto soberano de Dios el Espíritu Santo, en el cual Él impartía poder especial, libertad, denuedo y confianza para testificar de Dios o hacer otras tareas para Dios. No era algo que se buscaba ni tampoco se hacía petición para recibirlo, ni se presentaba en condiciones. Decisión de Dios, actuación de Dios. La segunda parte, relacionado con esto, en algunos casos se hablaba de personas llenas del Espíritu Santo, donde se referían a una característica sobresaliente de su vida. Se caracterizaban por ser personas espirituales y maduras. Se relacionaban también con un ministerio de hablar de una manera especial, de hablar de Dios, pero de una manera especial. Tampoco se explicaba en los pasajes una fórmula para ser lleno. No
ninguna explicación de condiciones, de cómo hacerlo, de cómo buscarlo, nada de esto. En conclusión, solamente es la palabra, yo voy a explicar la conclusión. Es importante notar que el uso más común del término lleno del Espíritu Santo en muchas iglesias tiene un enfoque muy distinto. Dicen que es algo que hay que buscar y muchas veces incluye la necesidad de ayunar para recibirla. Para muchos la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sin embargo, son conclusiones de hombres no basadas en las Escrituras. No debemos creer todo lo que se dice en programas radiales que podemos escuchar, programas de enlace. Hay que probar las cosas. Muchas veces están enseñando cosas muy distintas. Hay que tener cuidado en el manejo de las Escrituras. Hay que examinar todo lo que dice sobre un tema. No solamente sacando un solo versículo y desarrollando una teología con base en ese versículo. No es suficiente. Hay que examinar lo que dice la Escritura. Carlos, no sé si sería posible agregar la presentación de PowerPoint para personas que desean prestar atención y apuntar las citas si quieren examinar más los contextos. O sea, facilitar, además del video, para las personas ustedes volver a examinar las cosas si desean hacerlo. Estudiando, constatando realmente la cosa. El hecho de que es un suceso que ocurre una vez en la narrativa, la literatura de narración histórica. El hecho que encontramos algo no implica que sea normativo para nosotros en esta época. En una ocasión, Hechos 2:4 indica que hablaron en lenguas, hablando de otros idiomas. El hecho que sucedió no dudamos, pero el hecho que sucedió no quiere decir que es normativo, que es mandado, que es lo normal que debemos esperar. Sucedió tal cual, no hay ninguna duda. Confiamos en la inspiración de la Escritura, pero no lo hace normativo, constante, lo que debemos esperar, lo que debemos mandar a hacer. No es así. Los principios sanos de la hermenéutica, principios de interpretación de la Biblia, no permiten esas conclusiones. Pero hay muchos que manejan la Escritura de esta forma. Cualquier cosa en el Antiguo Testamento ya debe ser la práctica de nosotros. Y no lo está presentando así la Escritura. La pregunta es, ¿qué peligros hay cuando seguimos enseñanzas que no siguen lo que dice realmente las Escrituras? Escuchamos a otras personas hablando cosas. Vamos a escuchar otras cosas en esta ciudad, sin lugar a dudas. Si lo que enseña una persona no está de acuerdo con las Escrituras, puede traer efectos dañinos para la vida de uno. Estos efectos pueden incluir confusión y perturbación y aún la posibilidad de abrirse a la influencia de un espíritu engañador que puede afectar su vida espiritual en diferentes áreas. Se está abriendo al seguir enseñanza diferente a lo que dice la Escritura. En vez de tener más claridad de las Escrituras, podemos terminar con más confusión y engaño. Hay que comparar todo lo que se escucha, hay que comparar. Lo que decimos aquí del púlpito, tienen todo derecho y necesidad de constatar lo que dice. Eso es la regla general, no importa quién está hablando. Hay que examinar lo que dice la Escritura. Lo que dicen algunos, si no está de acuerdo con la palabra, no va a producir crecimiento espiritual en nosotros. Es la palabra
correctamente entendida, que puede producir efectos positivos en nosotros. No la palabra diferente, no la palabra de hombres. El Espíritu Santo usa la verdad de la palabra y no los errores de maestros falsos. Todos podemos aspirar a ser reconocidos por otros, como en Hechos 6:3, de ser hombres o mujeres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, características de vida. Pero no lo hacemos para en alguna manera engrandecernos, sino manera de buscar a Dios genuinamente y querer caminar con Él en obediencia y por fe. Pero el resultado de crecimiento, de madurez espiritual a través del tiempo, puede producir el hecho que alguna persona puede decir: esta persona parece llena del Espíritu Santo. Pero no lo afirma igual en las Escrituras. No es lo mismo que Dios decirlo que otra persona decirlo. Pero es evidente que otras personas reconocieron estos 7 diáconos de Hechos 6 como personas que tenían esas características de vida. También podemos pedir de nuevo para hablar la palabra de Dios. Y Dios puede usarnos como sus instrumentos en respuesta a la oración. Puede decidir Él, si desea, llenarnos con su Espíritu para un ministerio especial. Dios es soberano en decidir estas cosas. No sabemos cuántos otros casos pidieron de nuevo y no sabemos los resultados. Pero podemos pedir de nuevo, esperar que Dios puede darnos de nuevo para hablar. Si Él decide llenarnos en ese momento de una forma especial, lo puede hacer. Pero no buscamos la llenura, buscamos a Dios. Y podemos pedir que nos dé de nuevo para hablar. Con el compañero de trabajo, con el vecino, con el familiar. Debemos escudriñar las Escrituras para ver qué dicen en cuanto a diferentes temas. Este es un solo tema, aún entre muchos del Espíritu Santo. Y no aceptar palabras de otras personas. Escudriñar es la tarea nuestra. Convencernos de lo que dice, pedir ayuda si uno necesita ayuda en algo. No tragar entero todo lo que se escucha por fuera. No tragar entero todo lo que dicen en ciertos libros tampoco. No todos los libros en una librería cristiana necesariamente tienen buena doctrina. Las librerías venden todo lo que se publica. Su tarea es vender, no evaluar la doctrina. Debemos buscar caminar con Dios todos los días, creyendo lo que dice acerca de Él y obedeciendo. Esto puede producir vida espiritual y madurez. Y podemos llegar a ser personas reconocidas como llenas del Espíritu Santo. Pero la tarea es buscar caminar con Dios. Incluye la palabra, incluye relaciones con otros en el cuerpo de Cristo. No debemos buscar al Espíritu Santo, sino poder hablar con denuedo su palabra. No habla de buscar al Espíritu Santo ahí. Cristo es la persona central de las Escrituras. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Juan 15:26, Jesucristo dice específicamente que el Espíritu Santo dará testimonio de Él. La persona central no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. Jesucristo es la persona central. Jesucristo es el que llegó a la tierra, se encarnó, murió en la cruz, resucitó y en su momento ascendió a la diestra del Padre. Jesucristo es la persona central. El Espíritu Santo aporta a ese enfoque.
no distrae hacia sí mismo. Donde se escucha demasiado énfasis en el Espíritu Santo en el sentido de buscar, en el sentido de elevar más, algo no está bien. Es el Señor Jesucristo que es la persona central de nuestra salvación. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. No hay diferencia en la Trinidad en cuanto a decisiones de cómo hacer las cosas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay como un acuerdo, saben sus funciones. No hay una pugna de poder entre los tres. Hay un acuerdo completo. Pero se ha dado el lugar al Señor Jesucristo. Nuestra salvación es debido a lo que Él hizo. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, estamos en Cristo. Oremos. Padre, obra en nosotros para examinar tu palabra. Obra en nosotros para tener la diligencia de poder buscar la verdad de tu palabra en todos los temas. Guíenos para ser buenos alumnos, pero también de creer lo que tu palabra dice, sobre todo acerca de ti y acerca de tu voluntad para nosotros. Y obra en nosotros, porque reconocemos que nuestra tarea es creer lo que tú has dicho, pero también obedecer lo que tú has dicho. En dependencia del Espíritu Santo, el poder que tenemos disponible para poder caminar en obediencia. Obra en nosotros, Padre, para ser diligentes en estas cosas y agradarte a ti en el proceso y ministrar efectivamente ante otras personas, que es tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos para poder saludarnos.